Todos buscamos, ¿no?, en cierta manera la iluminación, entendido quizá como la liberación de todo tipo de sufrimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que no queremos en esta vida es sufrir. Como se suele decir, el dolor está ahí. Otra cosa es que tú decidas sufrir más o menos por ese dolor o por el problema que te presenta la vida, ¿no? Porque el poder lo tienes tú, todo es mental. Ya lo sabes, esto es una obviedad, todos lo sabemos. Pero por mucho que lo sepamos o seamos conscientes de ello, muchas veces no lo aplicamos en la vida. Por eso es importante conocer técnicas, métodos, enseñanzas que nos ayuden precisamente a liberarnos de esas falsas creencias, conceptos, liberarnos también de nosotros mismos, de nuestras expectativas. ¿Para qué? Para dejarnos fluir con la vida. Si es que la vida es mucho más fácil de lo que nos han contado. Lo que pasa es que hay tantas creencias ahí metidas que no hay manera. Y por mucho que nosotros digamos, ¿no?, mentalmente, yo es que me he leído muchos libros de autoayuda, he hecho muchos cursos y sé que esto no es así ya. Lo sabes, pero sigues sufriendo igual y no puede ser eso. Así, vamos a liberarnos, vamos a encontrar esa luz. Vamos a conectarnos con el poder de la luz que llevamos ya de serie dentro de nosotros. Y para ello nos va a ayudar Mercedes Udaeta, que es terapeuta y creadora del método Tagdrol. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias. Feliz año, feliz año. Feliz año. Igualmente, feliz año. Siento que será muy buen año. Y yo también lo creo. 2021, en año mi mente 5. Es muy buen año. Y en la mía también. Y en la de vosotros, al menos Y en también la debería vuestra, ser. espero que también. Me gustaría hablar un poco de Mercedes para explicarlo bien, en qué consiste tu método, pero el origen de todo, es decir, cómo llegas tú a conectar con el método Tagdrol, qué te lleva a esa liberación, cómo fue ese descubrimiento, cómo empezó todo. Bueno, es gradual, es un proceso gradual, pero es un proceso bonito. He escrito el libro donde lo explico más detalladamente y a la gente le ha gustado mucho saber cómo llegó todo, cómo llegó a materializarse todo esto, ¿no? Porque es interesante conocer los orígenes. ¿Cuál ha sido la metodología de materialización? ¿Vale? Lo primero, se juntaron toda una serie de ingredientes, ¿no?, para esto. Uno de ellos, el más importante, fue la motivación que fue inspirada por mi maestro, por Lama Zopa Rinpoche, que al escuchar sus enseñanzas sobre la compasión, sobre el sufrimiento, sobre todo esto, a mí me despertó una inspiración muy grande, que esa motivación me impulsó a ir dando todos los pasos que fui dando en el futuro. Luego, otro ingrediente era el sufrimiento que yo había experimentado, que esto también me impulsaba, el deseo de liberarme de este sufrimiento, ¿no? Más esa motivación que generó como, no sé, una nueva vocación en mí que no existía antes, me hizo, no dejar pasar nada, seguir, ¿no? Te estoy hablando de yo conocí el budismo hace 40 años, pues aproximadamente hace unos 35 o algo así. Yo todavía no era una gran practicante, bueno, todavía no lo soy, pero ahora dedico muchas horas y practico más, ¿no? Ya empezaba a notar como los efectos de la práctica, más o menos, pero todavía en mi vida personal habían cosas que yo no podía entender, que me pasaban. Por ejemplo, yo siempre tuve un tema muy importante con mi madre. Yo no viví con ella hasta los 9 años y luego cuando empecé a vivir con ella, yo choqué mucho con ella siempre. Bueno, opté por hacerme pequeña, desaparecer, porque ella era una mujer poderosa. O sea, uno de mis desafíos en esta vida es encontrar mi propio poder, ¿no? Después de haber encontrado una madre tan poderosa como ella, ¿no? Entonces yo siempre tenía conflicto con ella, por todo, por practicar, por mis hijos, por cualquier cosa. La verdad que no nos entendíamos y esto era un sufrimiento muy potente que estaba dentro, no era cualquier cosa, era un sufrimiento potente. En esta primera parte de mi camino,
como me inspiró el deseo de ayudar a los demás, monté un centro que se llamaba Centro Médico Delfín, y en Barcelona, que estaba en la calle Calvet, donde trabajaban, yo todavía no era terapeuta, donde trabajaban diferentes terapeutas, ¿vale? Uno hacía chikun, el otro hacía constelaciones, el otro hacía esto, diferentes cosas. Y yo lo dirigía, porque ya tenía ganas estaba cerca de lo que eran las terapias, me gustaba la sanación, todo esto me llamaba. Entonces yo tenía la experiencia de que iba a una terapia, en la terapia me ordenaba, me hacían sanación, me ponía bien, pero cuando llegaba a mi casa me ponía mal por muchas otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, tenía algún encuentro con mi madre, era como si toda la sanación que me hubieran hecho hubiera desaparecido, me volvía a poner mal otra vez. Y yo decía, es que tengo que encontrar la razón, yo tengo que saber por qué me pasa esto, porque si no, nunca la voy a poder trascender, ¿no? Bueno, por aquel entonces vino Su Santidad el Dalai Lama a Barcelona a dar la gran iniciación de Kalachakra, ¿ok? Entonces yo llevé a mis hijos, que eran muy pequeños, uno tenía 3 y la otra tenía 7, y la llevé a mi madre, pensando que, bueno, el Dalai Lama estaría allí 11 días con esa gran iniciación que yo ya había recibido una vez en Nueva York, unos años antes, y había sido un cambio brutal en mi vida, ¿eh? Mi primer Kalachakra en Nueva York, que fui embarazada de 8 meses, fue un punto de inflexión. En ese Kalachakra yo recibí internamente con toda claridad que había encontrado el camino a casa. O sea, y así volví y afronté todas mis dificultades, ¿no? Bueno, pues ese segundo Kalachakra, encima en Barcelona, que el organizador había estado en mi casa haciendo el retiro para organizarlo, todo esto tenía mucha conexión, yo tenía mucha expectativa en ese Kalachakra. Pensé, 11 días con Su Santidad el Dalai Lama, con una iniciación tan potente, algo gordo me va a pasar, positivo, ¿no? Bueno, vamos a la iniciación con mi madre, con mis hijos, y acaba la iniciación. No sé si habéis escuchado alguna vez el Kalachakra. Es una iniciación que se llama la Rueda del Tiempo y se da para la paz del mundo. Es una iniciación muy elaborada donde se hace un enorme mandala de arena. ¿Sabes que los monjes trabajan con la arena haciendo como un mandala, lo que se llama? Que el mandala es como la casa de la deidad. Es como la deidad Kalachakra en su casa, que es el mandala. ¿Ok? Durante toda la iniciación los monjes van construyendo este mandala y cuando acaba la iniciación se deshace el mandala simbolizando la impermanencia, se tira al mar y parte de esa arena bendecida, porque esa arena ha tenido a la deidad, o sea, tiene una frecuencia vibratoria muy alta. Bueno, pues entonces se la llevan a los monasterios principales, etcétera. Ok. Pues yo acaba la iniciación y todo el mundo, había una cola de 3.000 personas, estaba ahí Richard Gere y bueno, había mucha gente, famosos y todo esto, y había una larguísima cola para ver el mandala. Entonces, mis hijos se descontrolaron y mi madre pues me dijo, Mercedes, ya se te van a perder tus niños, que no te haces cargo, todo esto. Bueno, me dijo algo así. Y yo me puse fatal. Pero fatal es poco, ¿no? Entonces yo pensaba, si he estado aquí 11 días con toda esta bendición y mi madre es capaz de decirme esto y yo ponerme como me he puesto, es que ya no tengo más fe, no tengo nada. Bueno, finalmente fuimos a ver el mandala, lo vimos, me fui a casa, dejé a mis hijos en casa y me fui al centro. El centro Delfín, este centro que tenía. Me senté y dije, de aquí no me levanto hasta no saber qué ha pasado hoy en esta iniciación. Pero muy fuerte, fue una petición a la luz muy fuerte. E inmediatamente me llegó. Tenía un nombre,
mi madre me culpa de su sufrimiento. O sea, cuando mi madre me dijo que no me ocupaba de los niños, en realidad me estaba culpando a mí de un sufrimiento que tenía ella. Pero eso era algo que había pasado toda la vida. Y cada vez que había pasado, yo acumulaba memoria de dolor. O sea que yo tenía mucha memoria de dolor con el hecho de ser culpada del sufrimiento de otro. Bueno, me vino este nombre y localicé claramente en todo mi campo energético esta nominación, esta memoria de dolor, ¿dónde estaba? Bueno, se me ocurrió abrir como una puerta a mi campo energético y empezar a vaciar esa memoria de dolor. Y tal como empecé a vaciarla, empecé a notar como un alivio, como si empezara a respirar, hasta que desapareció. ¡Tom! Tuve como si se me encendió una bombilla, ¿no? Tuve una revelación. Las memorias de dolor se podían dividir en nominaciones y, sobre todo, y lo más importante, se podían vaciar, ¿sabes? Eso fue brutal. Solo te digo que después de esto cerré el Centro Médico Delfín, lo cerré y monté mi despacho. Y empecé a trabajar yo sola. Este fue mi inicio como terapeuta. Y en un día pasó eso, ¿no? Es decir, te liberaste de aquí. En una semana, ¿eh? O sea, fue una decisión. Era un piso que tenía, lo alquilé y me monté un despacho y empecé a trabajar. ¿Y qué hacía con mis pacientes? Les ayudaba a nominar, a poner nombre a patrones y memoria de dolor que tenían, porque lo que me di cuenta es que esas memorias de dolor a veces estaban activas y a veces no. Bueno, y que cogían según qué chakras, etcétera, etcétera. O sea, yo no trabajaba con Tagdrol, no trabajaba con nada más. Venía la persona, le ayudaba a nominar, la tumbaba en la camilla y visualizaba cómo abría su campo, visualizaba dónde estaba esa memoria de dolor y la vaciaba. Y así empecé a trabajar como terapeuta. Luego me pasaron 1000 cosas, imagínate, ¿no? Todo lo que descubrí, toda la investigación, etcétera. Bueno, ya me iba bien, trabajaba, etcétera, etcétera. También por aquella época conocí el tema del chequeo a través de una amiga que daba cursos de flores de Bach y los chequeaba con el péndulo, y yo también conecté muchísimo con el chequeo y empecé a desarrollarlo pues a mi manera, etcétera. Un día, al cabo de 3 años de esto, estaba mi hija enferma con una gastroenteritis, tenía un fuerte dolor de barriga y estábamos en casa. Cuando se hizo la iniciación del Kalachakra, esa arena del mandala, como mi amigo Ramón, que había organizado la iniciación, estaba en la organización, le regalaron una botellita llena de arena del mandala. ¿Qué me regaló? Y yo la tenía en la mesita de noche y no la volví a tocar. Sabía que era algo valioso, pero no lo volví a tocar. Y aquí viene el segundo punto de inflexión en mi camino, ¿no? Mi hija estaba así, con mucho dolor de barriga, y yo empecé a hacerle sanación, a sacarle cosas, también sanación angélica, y tuve la intuición de coger la botellita que estaba allí y ponérsela en la barriga. Y fue brutal. Se la pongo en la barriga y noté como todo el dolor que tenía en la barriga me subía por el brazo, pero así, instantáneamente. Bueno, otra segunda gran bombilla, dije, ¿qué ha pasado aquí? O sea, esta botellita tiene el poder de mover el dolor y sacarlo de esta manera, lo que a mí tanto me cuesta con sanación. Dije, ¿qué ha pasado aquí? Tengo que investigar. Y empecé a investigar. Empecé a mezclar un poco de arena con una sílaba y me lo ponía aquí. O sea, yo dije, esto yo tengo que conseguir, sacar lo que yo quiero de los chakras que yo quiero y hacerlo. Bueno, y ahí empezó una investigación increíble, con un éxito grande, porque lo empecé a hacer conmigo misma, con mis colaboradoras, todo eso, ¿no? Entonces me di cuenta del poder de los objetos sagrados. Yo todavía ni sabía que existía la palabra Tagdrol,
Mi método se llamaba el sagrado arte de vivir, ¿vale? Daba cursitos de chequeo, de cómo nominar las memorias de dolor, etcétera. Bueno, el proceso desde ese día con la arena del mandala de Kalachakra hasta un Tagdrol fue impresionante. Por aquel entonces, yo dirigía el Centro Budista de Barcelona, tenía un informático que se llamaba Rafa, que se fascinó con el trabajo mío de lo que hacía y me ayudó a empezar a clasificar textos, porque yo combinaba textos de una frecuencia vibratoria con reliquias y con objetos bendecidos, y eso me daba una vibración elevada que, si yo tenía aquí una vibración de abandono en el corazón, cuando mi corazón entraba en contacto con esa vibración tan elevada, se disolvía. Literalmente, como sabes el anuncio de un lavaplatos, que hay suciedad, hay grasa, tiras una gota y se abre, pues esto es el poder de la luz. O sea, en estos objetos de ritual, estos objetos bendecidos, sagrados, en los textos sagrados que imparten, por ejemplo, un ser que tiene una realización de compasión, escribe sobre la compasión y la realización está en el escrito. Tú coges un libro escrito por un maestro elevado y el libro vibra en la frecuencia de este maestro. Bueno, entonces empezamos con Rafa, no dormíamos. Estuve 4 años para hacer aproximadamente unos 120 packs diferentes, ¿no? Packs como, por ejemplo, este que es del Buda de la medicina. 120. Había packs, empezamos a hacer packs para todo, ¿no? Para el amor a uno mismo, packs para el amor a uno mismo, para los miedos, para la autoconfianza, para la autodestrucción, para dar base, para meditar, Tagdrol también para protección, etc. Bueno, fue un tiempo apasionante, nos lo pasamos bomba, era algo creativo, maravilloso, ¿no? Y así conseguimos, porque la gente venía, también me he olvidado de una parte importante, que es que todo esto yo fui consultándolo con los maestros que venían al centro, ¿no? Y el más importante con el que consulté fue su santidad Sakyatrisin, que le dije, mire, yo estoy curando con reliquias y con objetos sagrados, ¿estoy haciendo bien o esto? Porque yo no sabía si era algo mal hecho. No, me dijo, estás haciendo bien, este es tu camino, continúa, me dio la bendición. Bueno. Me cogió un texto, me lo puso en la cabeza en un momento increíblemente potente, donde sentí que se paraba el tiempo, me regaló 3 paquetes de sustancias y volví a Barcelona ya diciendo, bueno, voy hacia adelante con esto. Y luego el proceso siguiente fue hacer estos Tagdrol que llevan 7 cartas, cada uno. Espera, voy a abrir este. Cada Tagdrol tiene 7 cartas, ¿ok? Estas cartas son iguales. Si pudierais pasar el dedo por estas cartas, notaríais que hay sustancias dentro. Sí, lo podemos mostrar además porque se ve un poco de relieve. Sí. Aquí se ve el relieve. Se puede ver el relieve, ¿no? Bueno, entonces la combinación de imágenes más las reliquias y esto, tú lo aplicas uno sobre cada chakra, por ejemplo, montado aquí en lo que es una corbata de Tagdrol. Esto es una corbata de Tagdrol. Tú dentro de la corbata combinas diferentes Tagdrol. Por ejemplo, si tienes mucho miedo, pues puedes combinar miedo, confianza, conexión con el alma, vaciar apego al sufrimiento. Combinas 3 o 4. Cada Tagdrol vale 10 euros. Esto fue un precio que me lo puso mi maestro. Le dije, ¿cuánto vendo esto? Porque esto no tiene precio. No se le puede poner un precio. Porque si es capaz de liberarte de miedos,
de conectarte con la luz, etcétera. ¿Qué precio tiene la libertad, no? La liberación. Es que no se puede poner. Entonces me dijo 10 euros y así llevo años vendiéndolos a 10 euros. O sea que tú combinas 5 o 6 con la corbata y por 60 euros tienes algo que te puedes poner a diario mientras estás tumbado leyendo, viendo la tele o concentrado meditando, como tú quieras. Realmente esto tiene un efecto liberador. Después de toda esta circunstancia, que fueron pasando cosas pues maravillosas, un día vino a mi terapia un chico que era profesor de filología en la Universidad de Barcelona y me dijo: Mercedes, lo que tú haces es Tagdrol. Y yo era la primera vez que escuché esta palabra. Desde empecé a investigar, se conocía muy poco, muy desconocido. Pero luego contacté con mi maestro Tulku Rinpoche, que es el maestro de donde viene este Tagdrol. Este Tagdrol lo encontró el padre. Este Tagdrol lo encontró el padre de mi maestro, ¿vale? Y él me enseñó muchísimo acerca de Tagdrol. Entonces, Tagdrol es una palabra tibetana que quiere decir liberación a través del contacto, ¿ok? Entonces, cuando tú entras en contacto con el dibujo tiene que ir pegado al cuerpo. Cuando entras en contacto, sobre todo a nivel de los chakras, en el canal central, ¿no? Cuando entras en contacto con esto, te liberas. Cuando lo ves, te liberas. Cuando escuchas un texto sagrado, te liberas. O sea, Tagdrol es liberación a través de los 5 sentidos. O sea, yo sin saberlo me encontré probablemente con algo que yo ya había encontrado, ya había trabajado en el pasado, seguro, para tener una conexión con las reliquias y con esto, seguro que en otras vidas yo ya había hecho algo parecido, ¿no? Pero me encontré con esta antigua tradición tibetana, porque Tagdrol es algo como que ayuda al practicante. O sea, la persona que desea alcanzar la liberación es algo muy difícil. Tiene que estudiar, tiene que practicar a fondo, tiene que transformar, tiene que tener tiempo, tiene que tener toda una serie de méritos, ¿no? Y esa persona se va a encontrar con muchos obstáculos. El ego va poniendo obstáculos todo el tiempo. Pues Tagdrol está precisamente para ayudar no solo a esa persona, yo lo he llevado a todo el mundo, a todas las personas, ¿no? Pero esa persona, cuando de repente lleva todo el tiempo colgado, como esto, ¿no? Llevo colgado este Tagdrol todo el tiempo, aquí, en el corazón, no hace falta que se vea, lo llevo. Esto va haciendo un efecto todo el tiempo de deshacer los nudos kármicos. El karma negativo, cuando lo creamos, se deposita en el canal en forma de nudo que impide que la energía fluya y que tengamos los recursos y nos hace experimentar sufrimiento. Todo este proceso yo lo explico a fondo en mi curso de Mundo Tagdrol, porque entender cura. Cuando tú entiendes lo que te pasa y de dónde viene el problema y todo esto cura. O sea, entender es muy importante, ¿no? Todos los Tagdrol sirven para esta ayuda. Pero yo descubrí que era una manera de acompañar los procesos maravillosa. Y no solo los procesos de método Tagdrol. O sea, un psicólogo puede recomendar los Tagdrol, pues para que se vaya trabajando en casa la persona. Y se puede combinar con otros procesos terapéuticos. Con cualquier proceso terapéutico. De hecho, tengo muchos kinesiólogos que también lo recomiendan y los testan, etcétera, ¿no? Bueno, he hecho un resumen de cómo me encontré con estos tesoros, ¿no? Por el camino, pues han pasado miles de pacientes. Miles, porque he calculado todo, porque yo he trabajado muchísimo. Y los que seguirán pasando, Mercedes. De hecho, el mes que viene, el 12 de febrero, tenéis una nueva oportunidad de empezar a estudiar,
aplicar el método Tagdrol a vuestra vida, a liberar esos conceptos, liberar esas Miedos, falsas sí. creencias, miedos y conectaros con el poder de la luz. Exacto. Esa gotita, es que es un ejemplo gráfico que se entiende perfectamente. En el plato, ¿no?, de grasa, pones ahí la gotita de detergente, ¡guau!, y se va todo. Pues lo mismo pasa con el método Tagdrol, es una gota de luz, de iluminación, que luego todo lo ilumina. El curso se va a hacer online a través de Zoom, a través de la aplicación Zoom. Estáis a tiempo de apuntaros aún y bueno, ahí tenéis toda la información. Si entráis en métodotagdrol.com tenéis toda la información para apuntaros a este curso titulado Mundo Tagdrol. Cuéntanos someramente, Mercedes, de qué va a ir este curso, qué es lo que van a aprender exactamente. Bueno, el formato del curso es muy cómodo, es 1 hora y media, una vez por semana. Sensacional, los muy jueves. bien eso. Sí, sí. Pero como la información es potente, va bien para ir asimilando. Antes dábamos cursos, y que tú ya los conoces, de 4 horas. De 4 horas. Y era mucha información. Entonces, doy la introducción, la gente practica, luego hay preguntas, respuestas. Explico básicamente en las primeras clases lo que es origen del sufrimiento, cómo se crea el sufrimiento y cómo se crea la felicidad, dónde se coloca el karma, por qué se activan las cosas, cómo nominar, cómo chequear, introducción a la sanación, cómo trabajar con la propia energía, diferentes niveles de sanación. Bueno, es un curso que la gente está feliz. Hay que ver el WhatsApp de Mundo Tagdrol, de ¡guau, qué clase tan chula! Es muy difícil explicar la experiencia de estar en un curso de Mundo Tagdrol. Y es un curso testado con miles de pacientes, Sí, sí, sí. que obviamente se demuestra que es un método que funciona, lleva muchísimo tiempo además testando, es decir, está fuera de toda duda. La cuestión es, ¿tú quieres despertar, quieres conectar con ese poder de la luz? Es un paso que tienes que dar. Y es tan fácil como, por ejemplo, entrar en métodotagdrol.com o también te puedes dirigir al teléfono de Secretaría del Método Tagdrol, que es el que ves ahí en pantalla, el 655-368-169. 655-368-169. Recordad, Mundo Tagdrol empieza el 12 de febrero. Se abren las inscripciones, ya os podéis apuntar. Para los que lo hagáis desde fuera de España, recordad que primero tenéis que marcar el prefijo 34, el código internacional, más 34 o 0034 y ese teléfono, 655-368-169. Y también podéis entrar en la web, vais al apartado de contacto y sin problemas os podéis poner en contacto con Mercedes Udaeta, métodotagdrol.com. Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias a ti por ayudar a expandir la luz y que la gente deje de sufrir y pueda ser cada vez más feliz. Que esto tenemos que hacer masa crítica con todo esto. ¿Ok? Muchas gracias.